Voy a invitar inmediatamente a don Juan Gonzalo Flores. Él actualmente se desempeña como gerente regional de la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial para la región andina, que tiene su base en Bogotá, en Colombia, y antes de ello, desde Lima, fue el líder regional para América Latina y el Caribe de la División de Asistencia Técnica del IFC. Adicionalmente, ha ejercido como jefe de misión de las oficinas del IFC en Nicaragua y Bolivia. Previo al IFC, trabajó por 13 años como oficial principal de inversiones en la Corporación Andina de Fomento en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es economista con maestría en finanzas de la Universidad de Glasgow, de Gran Bretaña. Voy a pedir a don Cristian Eduardo que nos ayude como moderador de esta exposición. Don Cristian Eduardo es presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para don Juan Gonzalo Flores y don Cristian Eduardo. Quiero empezar con esta frase de uno de los estadistas más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, un poco controversial, como era don Winston Churchill, pero creo que refleja perfectamente lo que es la empresa privada. Algunos no estarán de acuerdo, otros sí, pero básicamente esto es lo que él piensa o pensaba de la empresa privada. Voy a dividir mi presentación en tres grandes partes. La primera es presentar el rol del sector privado, el rol del sector público en la economía, algunos casos exitosos que conozco en la región de una buena participación público-privada, y finalmente la parte propagandística o comercial. Voy a presentarles lo que es el IFC. El rol del sector privado en el desarrollo, en la economía, aquel que ha venido a esperar algo innovativo de mi parte o algún tema inédito respecto al sector privado, lamento que se vaya defraudado. Simplemente voy a reafirmar lo que el sector privado es, cuál es el rol del sector privado, porque a veces tendemos mucho a olvidar qué es lo que es el sector privado. Para el IFC, el sector privado es tanto el zapatero que trabaja en una esquina del Alto como una gran empresa de hidrocarburos. Ambos tienen el mismo objetivo, y el objetivo fundamental del sector privado, y no hay que tener miedo de decirlo, es el afán de lucro. Ese es el objetivo principal del sector privado, es magnificar los beneficios de sus accionistas. Y esto hay que entenderlo bien, porque un sector privado fuerte, que gana, que es competitivo, que es eficiente, automáticamente produce un efecto secundario beneficioso a toda la economía. En un slide he tratado de incorporar todo lo que es el sector privado o su rol en el desarrollo en la economía. Primero, que es el generador de inversiones. Por naturaleza, el sector privado es el que invierte, y invierte tanto el sector privado nacional como también invierte el sector privado extranjero. Genera empleo. En América Latina, 9 de cada 10 empleos son generados por el sector privado. De paso, en la actividad económica, 90% de la actividad económica es generada por el sector privado. Genera ingresos tributarios. Evidentemente, cuanto más grande el sector privado, cuanto más fuerte, evidentemente va a haber un mayor ingreso tributario del cual las arcas fiscales han de beneficiarse. Provee servicios esenciales. El sector privado es el responsable de producir los bienes y los servicios necesarios en una economía. Abre mercados. Todos hemos sido testigos de los tratados de libre comercio. Viviendo en Colombia, Colombia ha firmado como 27 tratados de libre comercio. Esto es precisamente para habilitar mercados para un sector privado mucho más eficiente. El sector privado también establece estándares ambientales, sociales, de buen gobierno corporativo. Es una responsabilidad inherente al sector privado tener los más altos estándares de funcionamiento. Transforma tecnología, atrae tecnología, tiene que ser competitivo, construye habilidades, aumenta los ingresos y evidentemente eleva el nivel de vida. Es muy importante hablar cuando el sector privado invierte. Un empleo en el sector privado es estable en el tiempo. Si el sector privado es eficiente tecnológicamente, financieramente
y es un sector privado que crece, que magnifica su beneficio, ese empleo automáticamente es mucho más estable que cualquier otro. En resumidas cuentas, el sector privado es uno de los principales factores para la reducción de la pobreza. Por lo menos así lo entiende la Corporación Financiera Internacional, cuya razón de ser es precisamente el sector privado. Pero vayamos a ver algunas estadísticas. Lamento que se vean mal los números, pero básicamente en esta lámina quiero presentar la inversión privada en América Latina. Y les aseguro que no he visto la presentación de Fernando Cáceres hasta esta mañana, pero coincidimos en muchos temas. El primero es la inversión privada, como porcentaje anual del PIB, y ustedes van a ver, acá se pretende tener todos los países de América Latina. Esa línea anaranjada refleja Bolivia. Bolivia, históricamente, la inversión privada, solo Cuba invierte menos en el sector privado que Bolivia, en toda América Latina. Representa el 8% del PIB, mientras que países como Chile representan el 26% o Colombia 21%. Bolivia históricamente ha tenido los peores desempeños en inversión privada respecto al PIB. Vamos a ver el sector público. El rol del sector público, muchos le asignan muchos roles. Es más, he leído un documento donde le asignan como 42 roles. Yo simplemente voy a reducir en esta lámina los principales. Creo que uno de los roles principales del sector público es fomentar un adecuado entorno de negocios. Depende del sector público que la competencia privada sea la adecuada, que el sector privado esté dispuesto a invertir en una economía. El rol fundamental del sector público es un adecuado clima de negocios, un entorno de negocios adecuado. Segundo es la infraestructura básica. Creo que debería ser el rol del Estado velar por la infraestructura básica. En infraestructura, ya Fernando dijo que el 7% de las carreteras son pavimentadas en Bolivia. Es la infraestructura básica, infraestructura de producción, caminos primarios, secundarios, terciarios, puertos, es decir, por lo menos tener incidencia en lo que puede ser el transporte para abaratar los costos de transporte, educación, salud. Obviamente, brindar seguridad jurídica. No hay ningún país que pueda recibir inversión privada, inversión extranjera, si no tiene seguridad jurídica, si no hay una adecuada administración de la justicia. Es decir, es muy difícil encontrar un país en el que el sector privado esté bullante cuando no tiene una seguridad jurídica mínima. Tiene que tener, obviamente, ser responsable del sistema de control y regulatorio, prácticas antimonopolísticas, supervisiones adecuadas, controles, supervisión. Ese es otro rol del Estado. Y también tiene que facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. Ya les hablaba de los tratados de libre comercio. El Estado puede decidir otro camino, pero el factor fundamental es que debería haber un mercado adecuado, tanto local como internacional, para el sector privado. Esta lámina, que es distinta a la anterior, aquí quiero mostrar cuánto es la inversión pública en Bolivia. Y otra cosa que llama la atención es que históricamente, desde los años 80, la inversión pública en Bolivia ha sido una de las más altas en América Latina. En este slide, solo Venezuela invierte actualmente más que Bolivia en la inversión pública. Mientras Venezuela está en 21%, Bolivia es en el 10%, y países como Chile o Colombia, la inversión pública apenas llega al 2% del PIB. Esta lámina ejemplifica lo que acabo de decirles. En el primer gráfico, en líneas azules, el primer gráfico representa la inversión privada y pública en América Latina. Las barras azules es la inversión pública y las barras verdes es la inversión privada. Ustedes pueden ver que en toda América Latina la inversión privada en algunos casos casi hasta triplica la inversión pública. En el gráfico de abajo se presenta el caso de Bolivia y ven que las barras rojas es la inversión pública en Bolivia y es la inversión privada en azul. Tradicionalmente la inversión pública ha sido mayor en Bolivia que la inversión privada, que es un caso muy distinto al que uno observa en América Latina. Y hablando de América Latina, y sin querer ser muy controversial,
A mí siempre me ha llamado la atención, y es un cuestionamiento personal que he tenido siempre, es ¿por qué en Bolivia no se ha dado un proceso de acumulación de capital? Cuando uno ve vecinos, no voy a hablar ni de Chile, ni voy a hablar de Brasil, ni voy a hablar de México, voy a hablar simplemente de Perú. Perú tiene unos grupos empresariales, tiene el grupo Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú, dueño aquí de aceites aceites Fino, y dueños de Alicorp, una de las más grandes empresas productoras de alimentos en América Latina, que tiene inversiones por todas partes. El grupo se dice que tiene un patrimonio de 14.000 millones de dólares. Después el grupo Brescia, empresas mineras. Después hay el grupo Añaños, no sé si ustedes ven el fútbol, el Barcelona de España tiene aquí el patrocinamiento de Big Cola. Big Cola pertenece a este grupo Añaños, empresarios de Ayacucho que han logrado posicionar su refresco en todas partes del mundo. Inversiones en Tailandia, en Madrid, en Honduras, en Nicaragua, en Colombia. Gente que vende 4.000 millones de dólares en refrescos. Y así podemos citar casos. El caso de Colombia es mucho más patético. Hay 10 grandes grupos empresariales. Nosotros vemos al grupo Santo Domingo, de Julio María Santo Domingo. Tiene un patrimonio de 12.000 millones de dólares. Y podemos seguir hablando, el grupo Ardila Lule, el grupo de Luis Carlos Sarmiento, el grupo empresarial antioqueño, con inversiones en Estados Unidos, comprando fábricas de cementos en Estados Unidos, con Cementos Argos, poniendo fábricas de galletas, etcétera. Entonces, a veces uno hace comparaciones y las comparaciones pueden resultar odiosas, pero siempre me queda el sabor amargo de por qué en Bolivia no hemos logrado tener unos grupos empresariales más fuertes. No nos comparemos con Colombia, con Perú. Uno mira El Salvador. Salvador es un país que tiene 21.000 kilómetros cuadrados de extensión, no tiene ninguna industria, no tiene recursos naturales. Tarija, el estado más pequeño de Bolivia, tiene casi el doble de territorio que El Salvador. Y en El Salvador tenemos el grupo TACA, uno de los grupos empresariales aeronáuticos más fuertes de América Latina. Tiene el grupo Roble, dueño de los hoteles Intercontinental y de las franquicias del Hotel Marriott en América Latina. Construye los principales centros comerciales. Entonces, es algo que uno no alcanza a explicarme qué es lo que ha pasado en Bolivia, que el proceso de acumulación de capital no haya sido más grande. No quiero decir que sea una de los motivos, pero voy a presentarles a continuación unos resultados del Doing Business, al cual Fernando ya se refirió. El Doing Business es un reporte de percepciones que saca el Banco Mundial y el IFC en 189 países, en 189 economías, y mide 10 parámetros, 10 características. El primero es la apertura de un negocio. ¿Cuánto toma? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué trámites hay que hacer para aperturar un negocio? Segundo, el manejo de los permisos de construcción. Lo mismo, ¿qué se requiere en Bolivia o en todas estas economías para obtener un permiso de construcción? Tercera categoría es la obtención de electricidad. Para tener electricidad, ¿qué se necesita? Registro de propiedades, derechos reales. ¿Cómo funciona derechos reales? El registro de bienes inmuebles. Acá no hay registro de bienes muebles todavía, como en otras economías. Obtención de crédito, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tarda? ¿Cuán fácil es accesar a un crédito? Protección a los inversionistas privados, pago de impuestos, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia o leyes de quiebra. Ya lo dijo Fernando, de 189 países, Bolivia es en el puesto 162, el año 2014. El año 2013 estaba en 158, entonces estamos retrocediendo, ¿no? El Doing Business también tiene una medida que se llama DAF, distancia a frontera, que quiere decir, asumiendo que la frontera es una recopilación histórica de las mejores prácticas de las 189 economías, se califica como 100. Entonces, esto mide cuán lejos está o la otra economía de esta frontera. Bolivia está a 50 pasos lejos del mejor punto. Y estaba mejor en el 2013, ha retrocedido un 0,30 puntos en esta categoría. En esta lámina, en la anterior, quiero presentarles la posición de Bolivia en cada una de estas categorías que acabo de presentar. Y realmente la situación es preocupante.
Estamos, como ustedes pueden ver, en la apertura de negocios, estamos en el puesto 176, en manejo de permisos de construcción estamos en el 121. Bueno, no quiero incidir más en este tema, pero evidentemente el clima de negocios en Bolivia no es el adecuado para invertir y probablemente este sea una de las razones por cuál la inversión privada en Bolivia es tan baja y no se han logrado mejores registros históricos. El Doing Business, lo recomiendo que lo lean, está abierto, es público, como les digo, es un índice de percepción, ahí se ven en todos estos 10 campos qué cosas se miden, e inclusive para mayor transparencia, inclusive ahí está la lista de las personas que han sido entrevistados en base a cuál se han logrado estos índices, en los 189 países, y obviamente hay un capítulo especial para Bolivia. Veamos la clasificación de Bolivia en América Latina. A excepción de entre 40 países de América Latina, entre 32 países, Chile ya no está en esta lista porque Chile está en la OCDE, ya entra en otra categoría mucho más, pues si hubiera Chile aquí estaríamos un paso más atrás. De 32 economías en América Latina, solo Haití y Venezuela están mejor que Bolivia. Solo Haití y Venezuela están mejor que Bolivia. En todos los 10 aspectos que hemos visto. Entonces, algo nos quiere decir, ¿no? Esta última lámina respecto al Doing Business es en el cual se resumen las reformas que han hecho cada país. Porque obviamente cuando un país se ve reflejado en esto, la reacción inmediata debería ser, estamos mal, pero podemos mejorar. Entonces, aquí vemos quiénes son los países que más reformas han hecho. Georgia, ex República Soviética, 37 reformas desde que empezó el Doing Business. El Doing Business empezó en 2004, ya lleva 10 años. Y países, miren Colombia. Colombia ha hecho 30 reformas en lo que va de la vigencia de esto. Y en el último han dividido esta lámina, si pueden pasar a la siguiente. A ver. Estos son los otros países que han hecho reformas. Vemos que, por ejemplo, Colombia ha hecho 30 reformas, Perú 21, Panamá 17, y en la lista, en el último lugar, en todas las reformas que se ha hecho desde que se creó el Doing Business, está Bolivia con 4 reformas en los últimos 10 años. No más. Es otro slide que quiere mostrar las reformas que se han hecho en América Latina y el Caribe. Los principales reformadores son Colombia, México, seguidos por Guatemala, Perú y Costa Rica. Bolivia, las reformas son obviamente muy pocas. Mario ya estaba hablando un poco de lo que son las participaciones público-privadas. Como dijo Mario, esto existe desde hace muchos años, no es nada nuevo. Pero yo creo que quiero ejemplificar este slide, porque creo que es el área más natural en la cual público y privado pueden trabajar adecuadamente. Pueden hacer a través de asociaciones estratégicas, estas pueden ser informales, pueden ser flexibles, se pueden hacer contratos de diseño, construcción, empresas mixtas, etcétera, etcétera. Con gran ilusión, diría yo, he leído la prensa que el gobierno pretende hacer un tren bioceánico que una las costas del Atlántico con las costas del Pacífico, buscar alternativas a los puertos chilenos, puertos peruanos. Según la prensa, reportan un costo de $10.000 millones. O sea, si se hace ese proyecto, yo creo que sería la gran oportunidad en el país para que públicos y privados puedan trabajar juntos. El Estado por sí solo no va a poder invertir $10.000 millones. El sector público, el sector privado no tiene la capacidad, pero sí se puede atraer atracción, se puede atraer inversión privada extranjera que junto con los empresarios privados locales puedan hacer este proyecto de magnitud. Hay la Alianza del Pacífico, que está integrada por México, Perú, Chile y Colombia. Y constantemente a mí en mi oficina han venido delegaciones brasileros a pedirnos ayuda para que le ayudemos a los brasileros a identificar un puerto en el Pacífico
mediante el cual ellos puedan sacar sus exportaciones. Todos están interesados en exportar a Chile. Entonces han venido empresarios brasileros y han identificado el puerto de Buenaventura, que queda como a 100 kilómetros de Cali. Supuestamente es el puerto más adecuado para sacar todas las importaciones del Pacífico. Pero el puerto de Buenaventura, espero que no haya ningún colombiano acá, pero y si hay, él sabe lo que voy a decir, no es una mentira. Se ha reunido en Buenaventura todo el lumpen de la sociedad humana: narcotráfico, guerrilla, Bacrim se llaman las bandas criminales, prostitución, etcétera, etcétera. Toda la carga a Colombia entra por el puerto de Buenaventura, que es el 80% de la carga, pero aún no está apropiado para recibir esta carga del Pacífico. Entonces creo que Bolivia tiene una oportunidad histórica de convertirse en un país nexo entre Santos en Brasil o el Atlántico con los puertos del Pacífico. Pueden ser los puertos chilenos por los cuales hemos salido o Hilo, como ven, la alternativa. Pero creo que es una gran oportunidad para una alianza público-privada en un proyecto de envergadura. Eso, evidentemente, como la ampliación del canal de Panamá está haciendo que Panamá registre los mayores índices de crecimiento, este proyecto podría hacer que Bolivia crezca en los 5 años, en los próximos años, a niveles nunca vistos antes. Volviendo a las comparaciones, voy a presentar 3 casos brevemente de países en los cuales la relación público-privada ha funcionado bien. Y el primero es el sector minero en Perú. Yo no soy un experto en minería, pero gente que conoce del sector me ha dicho que en los años 60, 70, Bolivia era tan o más importante exportador de minerales que el Perú. Es más, en Perú me han dicho que la minería boliviana era más avanzada que la peruana en esos años, en esas décadas. No quiero comparar cómo está la minería boliviana hoy día con la peruana, no es mi intención, simplemente quiero mostrarles qué ha pasado en el Perú en el sector minero. El efecto de la inversión minera en Perú representa 53.000 millones de dólares. Sus exportaciones anuales, el año 2012, han representado 30.000 millones de dólares anuales. El PIB, 44.000 millones de dólares. Empleo, 2.4 millones de empleos generados, indirectos e indirectos, por la minería en el Perú. Y el efecto tributario, han pagado 5.200 millones de nuevos soles, más o menos unos 2.300 millones de dólares en impuestos. No se puede negar el impacto positivo de la actividad minera en Perú. Esta es una lámina de la inversión en el sector minero. Miren el año de base, el año 2004, es un año mucho anterior. Miren cómo ha subido la generación de inversión en el Perú. Desde el año 2003, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de apenas 10 años. El 2003 la inversión privada en el sector minero de Perú era de 305 millones. Hoy en día es 9.700 millones. Hagan el cálculo, algo ha tenido que pasar para esta revolución. Las exportaciones, observen el declive el último año, después les voy a decir por qué, pero empieza a haber un declive en el sector minero peruano. Tributación, esto es lo que reciben las arcas fiscales del Perú por concepto del sector minero. Ingentes, miles de millones de dólares. Empleo, lo mismo, un círculo positivo. ¿Y cuál es el por qué este caso tan exitoso en el Perú? ¿De cómo? ¿Qué se ha dado? ¿Se han alineado los planetas? ¿Ha sido casualidad? No, señores, simplemente ha sido una ley adecuada de concesiones mineras, así de sencillo. No hay milagros, no hay secretos, simplemente una buena decisión del gobierno peruano en su oportunidad ha sido causante de este boom de la minería peruana. ¿Y cuáles son las características del régimen de concesiones en Perú? Primero, que es legal, es parte de las leyes. Segundo, que es formal, está reglamentado, hay un procedimiento, hay requisitos, etcétera. Es irrevocable. Tanto el titular, mientras cumpla sus obligaciones, se paga un derecho de vigencia y alguna penalidad por algunos incumplimientos, es irrevocable. Es de plazo indefinido, es decir, no se termina. Se da una concesión minera y dura para siempre, ¿no? Es un derecho real, otorga el uso, disfrute y propiedad del recurso concedido.
Es un inmueble, tiene una unidad básica, la extensión mínima es 100 hectáreas, no pueden dividirse por menos. Entonces, una simple ley de concesiones mineras ha hecho que en la economía peruana se genere un beneficio de 50.000 millones de dólares. No solo eso, sino que hay un clima favorable para traer las inversiones, hay el trato nacional, los que son familiares con las normas de la Organización Mundial de Comercio. Trato nacional quiere decir que se le da el mismo trato al inversionista extranjero que al inversionista local. Hay una libre transferencia de capitales, libre competencia, garantía a la propiedad privada, libertad de adquirir acciones tanto extranjeros como nacionales, libertad para remitir las regalías, las remesas, no hay ningún tipo de impuesto, y estabilidad tributaria. Sin embargo, este punto, lo he puesto en paréntesis, hace poco empezó a cambiar. Y no todo lo que brilla es oro, es este slide. En el gobierno de Alan García, ante estas ingentes ganancias, siempre hay una tentación cuando el empresario privado está empezando a ganar, a empezarlo a pechar más, ¿no? Entonces, en el gobierno de Alan García se empezó con unos atisbos de empezar a pechar más al sector minero. En el gobierno del presidente Humala se está continuando con eso y automáticamente, no sé si ustedes siguen los eventos en Perú, hay una mina en Cajamarca donde IFC, mi institución es accionista, se llama la mina Conga. Empezaron los conflictos mineros. No se pudo parar el conflicto social y eso automáticamente ha hecho que la minería empiece a tener unos signos de inflexión. Hay un instituto que se llama el Instituto Fraser, que mide el atractivo de un país o una región por su atractivo minero. El Perú, el 2010, estaba en el puesto 12, o sea, 1 es el más atractivo, estaba en el 12 de 72 países. Producto de estos intentos de querer cambiar el régimen tributario en la minería peruana, ahora Perú está en el puesto 22 de 79 y el 2012, en la última medición, estaba en el puesto 50 de 93. Es decir, traigo esto a colación porque una simple decisión de modificar el sistema tributario ya causa esta alerta y el inversionista privado extranjero actúa ante estos tipos de medidas. Eso es Perú. Colombia. Como es un evento organizado por el gremio empresarial, algo que me llama la atención poderosamente en Colombia es cómo el gobierno y los gremios empresariales funcionan al unísono. No son vistos con desconfianza, no se ven como enemigos. Es una relación que a mí particularmente me sorprende. Creo que Fernando tocó en su discurso, por ley se transfieren recursos a los gremios, por ley de las ventas de cada empresa aportan un cierto porcentaje para el funcionamiento de los gremios. Entre los gremios colombianos son altamente poderosos, es decir, tienen una alta influencia en el gobierno. No es pecado que un empresario privado después de ser presidente de un gremio vaya a ser ministro y tampoco es pecado que un ministro después vuelva a los gremios empresariales. No es pecado, no se ve mal y funciona perfectamente. Quería traer como ejemplo el gremio agrícola. Existe la Sociedad de Agricultores de Colombia, solo la Sociedad Rural Argentina es más antigua que esta, tiene 138 años de vida y es el interlocutor válido del Estado para todos los temas relacionados al sector agrícola. Esta lámina me interesa recalcar porque aquí se ve la relación que tiene con el Estado. Dice, y esto es sacado de la ley, la SAC, Sociedad de Agricultura de Colombia, por ley es el cuerpo consultivo del gobierno en materias agropecuarias y además participa por derecho propio en el Consejo Asesor de Política Agropecuaria, es decir, que hay un representante privado en el consejo que decide la política agropecuaria del país. Participa en la Comisión de Concertaciones de Políticas Salariales y Laborales. No se toma una decisión salarial sin tener el consenso, la representatividad del sector privado agropecuario. Participa en la Comisión Mixta de Comercio Exterior, participa en el Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Además, tiene asiento en las juntas directivas del
Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Finagro es un banco de segundo piso donde el sector privado tiene un asiento en el directorio. Participa en la Corporación Colombiana Internacional, que es una especie de incubadora donde el sector agropecuario está presente en las decisiones para fomentar la creación de empresas agropecuarias. Participa en el Instituto Colombiano Agropecuario, en la Bolsa Nacional Agropecuaria, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en el Consejo Gremial Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Colombia por eso es una potencia agrícola. Los principales gremios tiene la Asociación Nacional de Productores de Leche, Asocaña. Mientras uno se sorprende de las productividades de caña, estoy en la oportunidad trabajando con algunos ingenios en Santa Cruz. En Cali el rendimiento de toneladas por hectárea en Cali llega a 153 toneladas de caña por hectárea. En Santa Cruz estamos en 51. La Federación Nacional de Café, productores de palma, etcétera, etcétera, son gremios muy fuertes constituidos al amparo de la ley del sector público. Chile, voy a pasar muy rápido a Chile. Creo que todos sabemos el poderío económico que tiene Chile, sabemos cómo las instituciones del sector público en Chile, Corfo, ProChile, etcétera, etcétera, todos, Fundación Chile, todos trabajan para que el sector privado chileno mejore. De hecho, una anécdota que yo nunca me olvido es que cuando yo era estudiante en Suiza, estudiaba en ese tiempo en lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio. Siendo estudiante me llegó una invitación para catar vinos de la Embajada de Chile en Ginebra. Estudiante, bueno, era una gran oportunidad para tomar vino gratis, ¿no? Entonces fui y lo que me sorprendió es que se me acercó un señor de traje y me dijo, ¿y le gustó el vino? Sí, me gustó el vino. ¿Cuántas cajas quiere pedir? No, le digo, yo soy estudiante, no me alcanza. Y ese señor que tomaba los pedidos de las cajas era el embajador chileno. O sea, así trabajan los chilenos. A mí me sorprendió que el embajador chileno esté anotando los pedidos de cajas de vino chileno. Bueno, voy a pasar a presentar lo que es la Corporación Financiera Internacional. Para todos los que no conocen, somos parte del Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está constituido por 5 empresas. La primera es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es la institución del Grupo Banco Mundial que trabaja con los países de mediano desarrollo económico. Tenemos la Asociación Internacional de Fomento o de Desarrollo, que conocemos con la sigla AIDA, cual Faris nos representa aquí en el país. El IFC es la parte del Grupo Banco Mundial que trabaja con el sector privado. Nuestra relación con el sector público es a través de nuestro hermano mayor, que es el Banco Mundial, pero nosotros básicamente nuestro trabajo es con el sector privado. Nuestro objetivo es el mismo, es erradicar la pobreza. Las otras 2 instituciones son el MIGA, que brinda seguro político a las inversiones extranjeras, y el cuarto último es el Centro Internacional para Arreglo de Disputas. Solamente para una lámina, en el último año IFC ha financiado, ha aprobado $18,000 millones en todo el mundo. El AIDA 16,000 millones, MIGA 2,800, IBRD 15,000. Entonces IFC es una parte muy importante del Grupo Banco Mundial que apoya al sector privado, ¿no? Básicamente nuestra forma de operar es tratamos de ser socios, trabajamos con los gobiernos locales, los gobiernos nacionales. Tenemos más de 900 clientes bancos, apoyamos al sector financiero con créditos. Tenemos más de 2,000 clientes del sector privado. Firmamos convenios con más de 30 bancos internacionales para que puedan acompañarnos en los financiamientos para expandir el riesgo, para compartir el riesgo. Trabajamos con los fondos soberanos. Hoy en día los fondos soberanos del Sultanato de Omán, de Singapur, etcétera, son grandes proveedores de financiamiento. Solamente China nos ha dado $5,000 millones para trabajar con sus fondos. Tenemos más de 20 donantes bilaterales para proyectos de asistencia técnica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente en el lado izquierdo, el IFC es un banco. Nosotros prestamos a empresarios privados
Prestamos desde líneas de crédito de corto plazo hasta largo plazo. Creemos que nuestra competitividad es en el largo plazo y también nosotros podemos hacer participaciones accionarias en las empresas. Podemos tomar hasta el 20% del capital de una empresa, pero somos accionistas pasivos. Pasivos quiere decir que a nosotros no nos interesa quitarle la chequera al empresario, no nos interesa participar en el directorio de la empresa, salvo que nos lo pidan. Entramos y salimos al cabo de un cierto tiempo, todo acordado con la empresa en la cual estamos invirtiendo. Tenemos otra área, la del medio, que es asistencia técnica. Trabajamos en 4 rubros: en promover el acceso a financiamiento, mejorar el clima de inversión. De hecho, el Doing Business que les presentaba es parte de lo que hacemos en la mejora del clima de inversión. Trabajamos en las asociaciones público-privadas. En Colombia ahorita Colombia es un país que tiene dos grandes problemas: uno es la seguridad y el otro es la infraestructura. Colombia, comparado con Ecuador, está retrasado en 5 veces en infraestructura, y el gobierno del presidente Santos ha empezado un programa que se llama 4G, la concesión de cuarta generación, que es un proyecto para construir carreteras por 29.000 millones de dólares. Nosotros participamos activamente de ese proyecto. También la última compañía que hemos creado es una compañía de gestión de activos que básicamente invierte capital accionario en las empresas. Estamos en todo el mundo, tenemos 109 oficinas nacionales, 4.000 empleados. Es relativamente poco para el alcance que tiene el IFC. La mayoría se encuentra fuera de Washington, donde está nuestra sede, y sin sonar a pedante, creemos que el IFC es la institución que más conoce el sector privado en el mundo entero. Algunos aspectos que son relevantes: nuestro impacto en el año 2013, con nuestros préstamos se han creado 2.7 millones de empleos. Se ha previsto servicios de salud, porque también IFC presta para educación, da préstamos a hospitales, clínicas privadas. Se ha mejorado el servicio de salud a 17 millones de pacientes. Se ha brindado educación a 1 millón de estudiantes, oportunidad a 3 millones de campesinos. Se ha provisto con nuestros proyectos de energía a 52 millones de personas que no tenían energía, y lo mismo con agua potable. Inversiones: hemos financiado 612 proyectos en 113 países el último año, 232 millones de dólares gastados en asistencia técnica no reembolsable y 50.000 millones de dólares en nuestra cartera. Países AIDA como Bolivia es nuestra prioridad. Estamos volviendo a ser muy activos en Bolivia y básicamente representan casi la mitad de nuestra cartera, que son de la aprobación del último año de 3.500 millones. En lo que se refiere a la distribución por industrias, el financiamiento al comercio es la parte más importante. Ven en la torta el color azul. Después viene préstamos a bancos, que representan el 20%. Ahora que veo las salteñas me voy a apurar un poquito en mi presentación. Infraestructura representa 12%. Servicios sociales al consumidor 9%, manufacturas, etcétera, etcétera. IFC está en todos los ámbitos de la actividad privada. Financiamos absolutamente todo lo que es el sector privado. Básicamente nuestra concentración regional, todavía América Latina sigue siendo la parte más importante de nuestra cartera, con el 23% de la concentración. África está ganando mucho espacio, pero todavía seguimos siendo los más importantes en América Latina. Simplemente, esta es la última lámina, perdón. La última lámina simplemente era para demostrar cómo apoyamos al sector privado, y que nuestro objetivo es básicamente, a través del sector privado, luchar contra la pobreza. Quiero terminar esta presentación nuevamente agradeciendo a la Cámara de Comercio, y el mensaje final: yo creo que en Bolivia se está dando una apertura. Creo que estamos en un momento histórico para que el sector público y privado puedan trabajar conjuntamente. Yo creo que hay que dejar de verse como enemigos. Ya varios países en América Latina lo han demostrado. Creo que Bolivia goza de una estabilidad, por lo menos política, económica, que no ha gozado antes. Creo que el empresariado privado boliviano no tiene nada que envidiar a ningún otro país. Creo que el sector privado boliviano es tan agresivo como el colombiano. Creo que el sector privado tiene mucho que hacer en Bolivia, pero simplemente está esperando que el clima de negocios mejore.
No quiero alargar mi presentación. Agradecer nuevamente a la persona de Fernando Cáceres esta invitación a la Cámara Nacional de Comercio y estoy a su disposición por cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Damos las gracias a Juan Gonzalo Flores, gerente regional del IFC. Lo vamos a invitar aquí a que nos acompañe en la testera. Estimado, mucho gusto. Bien, nos han llegado bastantes preguntas. Quisiéramos poner en consideración de don Juan Gonzalo las mismas de acuerdo al siguiente orden. Dice, Bolivia tiene el sector informal más grande de América Latina y los gobiernos no hicieron nada para combatir este hecho. ¿No cree que este sería un buen tema para trabajar entre el sector público-privado? Por favor. Definitivamente yo creo que es una pregunta que tiene su respuesta y nadie puede negar que la informalidad en Bolivia es una de las más grandes, ¿no? Pero básicamente más que preguntarse o hacer algún comentario sobre la informalidad, lo importante aquí es ver por qué hay tanta informalidad. Y en Bolivia yo creo que siempre se ha hablado es que a veces permanecer en la sombra o estar en el área gris de la economía reditúa mejor que ser formal, ¿no? Y es precisamente por los temas que yo comentaba, es que no hay un adecuado clima de negocios para que la gente pueda ser formal. Y al no ser formal, evidentemente el Estado deja de percibir muchos ingresos que podrían ser de tributación. El tema de la formalidad a veces también tiene que ver mucho con el tema político. Políticamente a veces es mucho mejor no tener gente formal, no cobrar impuestos, pero sí darles una serie de concesiones. Evidentemente, no sé quién ha hecho la pregunta, pero creo que una de las áreas donde se debería trabajar mucho más entre gremios privados y el gobierno es en buscar la formalidad del sector privado. Eso es, la formalidad de aquellos entes, agentes económicos que todavía viven la marginalidad. O sea, no puedo más que estar totalmente de acuerdo con esta pregunta. Creo que es uno de los temas donde público-privado pueden trabajar más acordemente. Bueno, continuando con la serie de preguntas, dice, ¿cuál considera usted los elementos principales para lograr una articulación efectiva entre el sector público y privado? Y tendríamos una segunda pregunta que dice, la inversión en recursos naturales, es decir, en las zonas rurales, en Bolivia están restringidas, esto está subrayado, porque hacia el final de la pregunta, puesto que las normas actuales no permiten condiciones para compartir agenda productiva entre el sector privado y el actor comunitario. Solo el sector público podría invertir en el campo. Ello es restrictivo y no permite un concepto real de desarrollo y sinergia que podrían establecer una revolución productiva. ¿Cuál sería su criterio? Vamos con la primera pregunta que dice los elementos principales para lograr una mejor articulación público y privado. Yo me voy a referir a uno solo y creo que Fernando ya lo ha hecho, es confianza, mutua confianza. Esa práctica de ver, como decía Winston Churchill al inicio, a la empresa privada como un tigre feroz que se quiere devorar todo y acabar con todo por delante, creo que no es una buena práctica. Yo creo que si hay elementos de confianza y según lo que entiendo se están dando las condiciones actuales para que público y privado puedan trabajar mejor, creo que es el momento de hacerlo. Definiría mi respuesta a solamente el elemento de confianza entre ambos. El tema de los recursos naturales, esto es una preocupación que hay en varios países, ¿no? Restringir a las propiedades agrícolas por el tamaño, etcétera, etcétera, que se está dando mucho en Bolivia, bueno, en Argentina, extranjeros no pueden comprar tierra, lo mismo en Brasil. Yo tengo una opinión algo diferente. Cuando ustedes miran a Perú hasta hace unos años no tenía nada de agricultura. Es más, los que conocen Perú saben que de Lima para abajo todo es un desierto, no tienen agua. Sin embargo, durante la presidencia del presidente Fujimori, él ha tenido la idea
de hacer todos unos planes de riego pero magníficos, que ha dotado de riego a zonas desérticas y puso como condición fundamental que empresarios privados inviertan, pero con un mínimo territorial de 10.000 hectáreas para arriba. O sea, ha ido contrariamente a lo que estamos haciendo en Bolivia, de limitar la propiedad de la tierra. Él ha hecho más bien, para asegurarse de tener una agricultura grande, tiene que haber un tamaño mínimo de tierra. El resultado de eso es que Perú es uno de los primeros productores de espárragos en el mundo, de aguacate, de mango, ahora de la uva Red Glove, y hasta hace 2 años los colombianos estaban tomando café peruano, ¿no? Yo creo que en Bolivia no hay que tener miedo a que hayan empresas privadas grandes en el sector agropecuario. Es más, yo creo que el sector agrícola solo puede relacionarse a través de la inversión privada grande, pero la inversión privada grande tiene que tener la suficiente capacidad para arrastrar a todos los pequeños agricultores. En el IFC nosotros financiamos, yo trabajo directamente en temas agrícolas, y nosotros financiamos empresas privadas, aquellos commodities donde las grandes empresas privadas dependen de la provisión de materia prima de muchos pequeños. Los sectores claves son el café. La Nestlé, Starbucks nunca van a poder tener la capacidad de los pequeños productores de trabajar 1 hectárea de café. La leche, por su naturaleza de producto perecedero, tiene que ser hecho en base a asociaciones productivas. El cacao, la stevia, etcétera. Entonces, la forma de trabajar en el sector agrícola para mí es articulados, pequeños productores rurales, articulados a grandes empresas. Hay una nueva visión que se llama la riqueza compartida. Yo creo que en el sector agropecuario sí se puede tener riqueza compartida, es decir, que empresas privadas ganen plata, lo mismo que los pequeños productores que le dan materia prima. Creo que el ejemplo más claro es la industria azucarera en Santa Cruz, donde pequeños productores de caña dependen de la compra de materia prima de los ingenios, quienes procesan la caña y la convierten en azúcar. Entonces, para mí las respuestas son alianzas productivas en base a empresas grandes que son las locomotoras que jalonan un montón de pequeños vagones que vienen a ser los pequeños productores agropecuarios. Bien, gracias, don Juan José. Continuamos con las consultas. ¿Cuál es la mejor experiencia que usted ha visto en el apoyo del sector público al sector privado? No es una segunda pregunta. ¿No es China una experiencia exitosa de una economía dirigida por parte del gobierno? Creo que hay muchas experiencias. Yo acabo de presentarles 3 de cómo los países se articulan. Y algo que me ha llamado a mí poderosamente la atención en Chile y en Colombia, sobre todo en Colombia, es ver cuántos subsidios hay de parte del sector público al sector privado. A veces nosotros nos sorprendemos con el empresariado chileno, el empresariado colombiano, pero cuando uno hurga un poquitito abajo, se da cuenta que han crecido en base a un proteccionismo muy grande y también a subsidios. Obviamente el sector privado ha respondido, etcétera, pero como les digo, la relación de confianza y ver que el enemigo no está dentro de las fronteras, sino la competición es con los mercados de afuera, ha hecho que se trabaje al unísono. A veces uno quiere ser más papista del Papa y ve a los subsidios con malos ojos, pero yo les digo, muchas economías han crecido, mucha acumulación de capital se ha dado en base a subsidios, que después las empresas cuando están maduras son dejadas solas a su propio destino. Pero Colombia, Chile y ahora Perú son los ejemplos de un buen resolvimiento público-privado. Sí, China, o sea, no soy yo quien lo va a decir ni puede descubrir la pólvora, pero yo creo que el ejemplo de China es el más claro que tenemos de una economía que después de Mao se considera una economía todavía socialista, comunista, etcétera, pero que ha sido el más pragmático en abrir sus fronteras y empezar a exportar, en tener un sector privado grande. Yo creo que es el caso más claro que tenemos todos los países. China no ha dejado, China en su ideología, digamos, es comunista, pero en su forma de proceder en los negocios es altamente privada. Bien, gracias, don Juan Gonzalo. 4 preguntas que están relativamente en el mismo contexto. ¿Debería el sector público ingresar actividades productivas como un cuestionamiento? Una segunda, ¿cómo cree que Bolivia debería actuar para lograr una mayor inversión privada?
¿Cómo pueden las empresas grandes apoyar a las empresas más pequeñas? ¿Conoce alguna experiencia al respecto? ¿Es posible tener un sector privado dinámico sin un sistema judicial independiente? Por favor. A ver, ¿debería el sector público ingresar a actividades productivas? A ver, hay cierta... ¿Cuándo el Estado debería invertir en actividades productivas? Una opinión personal, por cierto. El Estado debería intervenir primero cuando, ya lo dije en mi presentación, el afán del sector privado debería ser de maximizar sus beneficios, de lucro. Entonces puede que haya algunos lugares donde la rentabilidad del negocio no sea muy grande y por prácticas sociales o por política social el Estado debe incursionar en algún sector determinado o no. Esa es una. La otra es, puede intervenir cuando los proyectos son demasiado grandes que el sector privado no alcanza, como el ferrocarril que supuestamente se va a ejecutar en Bolivia. 10.000 millones de dólares es una inversión grande, debería el Estado llevar la batuta en esto. También puede intervenir en áreas donde estratégicamente por distancia o porque están lejos de los centros productivos la inversión privada no llega, ahí podría invertir el Estado. Pero en lo que yo no considero que el sector privado deba entrar, el sector público debería invertir es en actividades privadas donde el sector privado es eficiente, es competitivo y ha mostrado que tiene todas las características de ser mejor. Entonces, es lógico, cuando hay un sector privado que funciona bien y el gobierno produce y entra a vender sus bienes en ese mercado, automáticamente va a reducir la capacidad del sector privado de tener le va a quitar participación de mercado y muchas veces con prácticas no competitivas. Entonces, en casos muy extremos, creo que el sector público puede invertir en actividades productivas, pero no en aquellas donde conflictúa con el sector privado. Algunas experiencias donde empresas grandes apoyan a los pequeños. Tuve la oportunidad de vivir en Nicaragua 2 años y me involucré mucho en el sector café. Los que conocen Nespresso, esas capsulitas que ven en aluminio que uno compra en máquinas, que es supuestamente el café más sabroso del mundo. Yo trabajé con Nespresso. Nespresso es parte de Nestlé, son suizos. Y en Nicaragua, en toda Centroamérica, hicimos un programa jalados por Nespresso para mejorar las prácticas corporativas y de producción y de estándares ambientales y sociales con 13.000 pequeños productores de café en Centroamérica. Nespresso necesita el café y necesita un café de calidad y nosotros como IFC hemos trabajado en ayudar a los pequeños productores a que puedan trabajar con normas internacionales adecuadas, normas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos donde la empresa privada grande ha apoyado a pequeños, hay muchos, pero todo es cuestión de voluntad, ¿no? ¿Una más? Bastantes más. Una exposición muy interesante, la de don Juan Gonzalo, ha generado muchas consultas, muchas preguntas. A ver, ya prácticamente con las últimas en la mano. Hay una que dice, ¿considera que la nueva ley de inversiones de Bolivia puede ser un instrumento adecuado para el desarrollo nacional o una atracción de inversiones extranjeras, tomando en cuenta que no hay instituciones, incentivos indeterminados con relación a otros países o indeterminados con relación a otros países de la región? Como sector privado, ¿cómo podemos evitar o luchar contra la nueva ley de empresas públicas de Bolivia y las medidas rentistas que el gobierno maneja? También hay una pregunta que acompaña y dice, ¿cómo se puede invertir en tu país si no hay seguridad jurídica y las reglas de juego son cambiantes? Gracias. La nueva ley de inversiones, yo creo que esto hay que mirarlo en el contexto. Puede que no sea la ley más favorable al sector privado que exista, ¿no? De hecho, yo he recibido algunos comentarios, algunos análisis en nuestra oficina, carece de un mecanismo de arbitraje. Adicionalmente, tiene una otra, digamos, falencia que no define exactamente qué se considera industrias estratégicas, ¿no? Industrias estratégicas en algún momento puede ser la minería. Ustedes han visto que Chile, el cobre nunca ha dejado de
siempre ha sido parte de la actividad del sector público. El petróleo en Colombia, en Perú, en Ecuador, etcétera, es parte del sector público. Esas son consideradas industrias estratégicas. Entonces, es muy importante que se defina qué se entiende por industria estratégica. En algún momento puede la producción de carne ser estratégica y pues ahí se entra ya en una actividad que debería ser relacionada al sector privado. Digo que hay que mirar esta nueva ley en el contexto. Desde mi punto de vista puede no ser la ley perfecta, pero creo que es un avance. Creo que es un avance que ha dado el gobierno actual y creo que se deberían sentar las bases, tal vez para mejorarla e implementarla, pero desde mi punto de vista yo creo que muestra una apertura de parte del gobierno y es un signo positivo. Otra vez, puede que no sea la mejor ley, pero muestra una nueva voluntad de parte del sector público. ¿Cómo puedes invertir en tu país que no hay seguridad jurídica y las reglas de juego son cambiantes? Totalmente de acuerdo, es muy difícil y ya yo he escuchado muchas veces decir de empresarios privados, no importa que las leyes sean malas o sean buenas, sean convenientes o no convenientes, pero que sean estables en el tiempo. Yo creo que la estabilidad es el factor principal para la inversión privada. Las reglas de juego cambiantes, ya han visto el caso del Perú. Ante amagos de querer cambiar el régimen tributario a la minería, ya han empezado a haber señales de que se puede debilitar el sector. Entonces yo digo, seguridad jurídica es una condición sine qua non para aumentar la inversión privada y las reglas de juego tienen que ser permanentes. Ustedes ven el caso de Ecuador, es un caso muy, muy interesante. Han habido muchos críticos a la dolarización del Ecuador. Y miren, el presidente Correa, con toda la ideología que el presidente tiene, no se ha atrevido a tocar la dolarización en el Ecuador, porque le ha dado una estabilidad al país, se puede planificar a largo plazo. Inclusive las pensiones sociales de los futuros jubilados pueden planificar sobre lo que van a recibir cuando tenga 65, 70 años. Entonces, la dolarización le ha dado una estabilidad al Ecuador que actualmente goza y que nadie la discute. Es simplemente un ejemplo, no estoy sugiriendo que se deba hacer eso, pero es un ejemplo de cómo la estabilidad da las pautas para que el sector privado arriesgue. Para mí, más que todo, lo importante es un régimen estable. No sé si he dejado algunas. Bien, nuestra última consulta para don Juan Gonzalo es ¿cómo el IFC genera asistencia para proyectos públicos privados? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el IFC tenemos, para las asociaciones públicas y privadas, tenemos dos grupos. De hecho, en Colombia funciona el Hub para infraestructura en América Latina. Tenemos un grupo que se llama precisamente 3P, que es Public-Private Partnership o participaciones público-privadas, que apoya, en este caso nosotros tenemos un contrato con el gobierno colombiano y le hemos ayudado a hacer las bases de licitación para este programa, se llama 4G, que son 29.000 millones de dólares de inversión. Ayudamos en todo el proceso de licitación de estos proyectos de concesión. Esa es una parte. Y la otra parte que tenemos, y tratamos de poner una muralla china entre los dos, es que también nosotros financiamos a las empresas privadas que se ganen esas concesiones. Aquella empresa constructora o consorcio de empresas que ganen uno de los tramos de las concesiones, el IFC está dispuesto a financiarle. Entonces ayudamos a los gobiernos en las bases de licitación, en crear el clima adecuado, en atraer inversionistas y por el otro lado financiamos a los potenciales participantes en las concesiones. Muchísimas gracias. Le decimos a don Juan Gonzalo Flores, gerente regional de la Corporación Financiera Internacional, y agradecemos también el apoyo en la moderación de don Cristian Eduardo, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción. Un fuerte aplauso, por favor, para esta exposición. Creo que ha sido fructífera. Simplemente a pedido, además, felicito por estar estoicamente sentados. Entiendo que a veces es cansador, pero creo que vale la pena. Pero vamos a permitir 5 a unos 7 minutos en sala, de un pequeño descanso, porque posteriormente tenemos la presentación de don Luis Carlos Gemio, y además anunciarles que a las 3 de la tarde nos ha confirmado la participación del señor vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera, que también va a ser interesante conocer sus perspectivas en esta temática que hemos planteado. Así que, por favor, 5 a 7 minutos en sala.